A todos y a todas, bienvenidos a más un encuentro de Al-Had. ¿Me estás oyendo todos? Muy bien. Voy a partillar mi ecran en un minuto. Déjame solo preparar aquí. Hola a Hola a todos. todos y a todas. Perdón. Ok, vamos a empezar. Bienvenidos todos a un otro encuentro de Al-Had. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Como sabes, los encuentros de Al-Had son una colaboración entre muchos centros sefaradíes en todo el mundo y también todos que participan son de todo el mundo. Hoy tenemos un encuentro muy interesante, pero antes de nuestro encuentro de hoy, vamos a hablar sobre el encuentro de la semana que viene. En la próxima semana, nuestro Balabay va a ser el doctor Carlos Yebra López y nuestro Musafir va a ser Andrés Piña, que van a hablar sobre la poesía de Andrés en día 29 de enero 2023. Como sabes, si quieres ver nuestros programas en vivo, puedes siempre ver en el Zoom, mas si no tienes tiempo de ver en el Zoom, puedes toparlos todos en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/esefarad o en nuestro sitio de web, que es esefarad.com/tv. Si quieres ayudar y dar vuestro apoyo al Centro Sefarad, puedes hacerlo en el sitio de web sefarad.com/encuentros. Y finalmente llegamos a nuestro encuentro de hoy. Doctora Katia Schmidt está con nosotros como Balabaya desde Madrid. Y tenemos la doctora Marta Kacprak, que está con nosotros desde la Polonia. Las dos van a hablar sobre el asolado en la isla y otras versiones sefardíes de Robinson Crusoe. Como sabes, esta semana nuestra querida Liliana y nuestro querido Marcelo están de viaje en la Jordania, entonces yo estoy aquí haciendo la moderación. Me llamo Kenan Cruz Chili, puede ser que muchos de vosotros ya me conocéis. Y sí, vamos a empezar. Ya puedes partillar vuestros ecranes. Shalom a todo el mundo, buenos días, buenas tardes, merci mucho por estar con nosotros. Yo soy Katia Schmidt, soy shadarica aquí en España, vos hablo desde Madrid y hoy de nuevo tengo el placer de ser balabaya en este maravilloso programa, así que doy mis gracias a Liliana, a Marcelo por crear este programa tan bonito y exitoso, y también a Kenan por ayudarnos hoy, que los jefes están de vacancia, muy merecida. Y os cuento que yo laboro en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una institución pública de enseñanza superior en España, donde también hacemos pesquisas de cultura sefaradí, sobre todo de lengua y de literatura. Y unos años atrás yo laboraba en otro lugar, en la Universidad Complutense de Madrid, y allí tuve el honor de conocer a Marta Kacperjak, una mansevica de Polonia, que hoy es nuestra musafirá. Así que le doy un caluroso saludo a Marta y escuchamos un poco cuál es su historia. Marta, ¿nos puedes decir cómo una joven polaca empieza a interesarse para la lengua y literatura judeo-española? Buenas tardes a todos. Merci mucho a nuestra balabaya y mi buena javera Katia Schmidt. Y quiero agradecer también a Liliana y Marcelo por estos encuentros de Al-Had y por su generosa invitación.
muy buena pregunta, Katia, por lo de ladino, porque yo a veces me siento como el asolado en la isla, dedicándome aquí en Polonia a los estudios sefardíes. Pues todo empezó cuando estudiaba la filología hebrea, entonces descubrí el ladino. Y me pareció muy interesante porque ya entonces hablaba español y estudiaba hebreo, ma cuando les dije a mis morim que quería escribir mi trabajo final sobre el ladino, ellos me dijeron que el ladino era un tema relacionado más mucho con el español y no con el hebreo. Por eso me gradué también en la filología española y, y, y fue, no fue fácil porque tengo que deciros que estudiar ladino en Polonia es difícil porque nos faltan los materiales, pocas personas lo hablan, pocas personas lo saben. Por eso estoy muy agradecida a una de mis profesoras de la Universidad de Varsovia, a la profesora Jadwiga Linde Usiekniewicz, porque ella aceptó mi propuesta del tema de escribir un trabajo sobre el ladino. Le plació mucho el tema y decidimos escribir sobre la influencia de la traducción francesa en la versión sefardí de los viajes de Gulliver. Y aquí también tengo que regraciar al profesor Eliezer Papo, porque a mí me mancaban los materiales, no tenía ningún texto para estudiar y uno de mis haverim de Israel, que trabajamos los dos en una escuela judía en Varsovia, él me puso en contacto con Eliezer Papo y Eliezer me ayudó a conseguir los viajes de Gulliver en ladino. Y así empezó todo, porque la profesora Linde después me puso en contacto con el profesor Gerardo Beltrán Cejudo del Departamento de Estudios Hispánicos, también en la Universidad de Varsovia, para que pueda hacer mi doctorado con él, porque yo sabía que quería escribir el doctorado sobre el ladino. Entonces, al empezar, tenía solo una idea general de que quería estudiar las traducciones judo-españolas de la literatura europea. Y en el primer año del doctorado topé una convocatoria de becas del proyecto Jewish Cultures Across Mediterranean Europe, dirigido por el profesor Javier Castaño. Me dieron una beca de 2 meses en Madrid para hacer un proyecto de investigación sobre la literatura juvenil en ladino. Y ahí, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, Javier me presentó a Katia y así empezó mi aventura sefardí. Sí, Marta, no fue en el consejo. Yo Sí. entonces estuve trabajando en la Universidad de Complutense
Y me acuerdo Ujú. como hoy mismo que vino una mansevica polaca de ojos azules preciosos y blonda y vino a hablar conmigo y fuimos a la cafetería y nos tomamos un cafecito lungo y así íbamos hablando un poco de sujetos de la literatura judeo-española, qué es lo que nos place, qué es lo que no. Y Ancina hablando, me dijo Marta, ¿sabes? Yo tengo me contó lo de Gulliver y lo que hizo antes. Y fue una conversación muy interesante. Y me dijo Marta que, bueno, que encontró también una versión de Robinson Crusoe en ladino. Y yo años atrás estuve en la Universidad de Filadelfia, en Philly, y allí también encontré otra versión de Robinson Crusoe y ama lo tenía en mi computadora, no sabía cuál era, de verdad. Y Ancina nos fuimos a mirar y vimos que hay dos versiones que no son iguales y fue un descubrimiento, ¿ah, Marta? Fue un momento de comienzo de un sujeto que podría ser para tu tesa. ¿Y cuál lo ocurrió después? ¿Cuál lo topaste después? Sí, hablamos sobre estas versiones y miramos también en el consejo y ahí descubrimos la tercera versión, que era una versión digitalizada y entonces decidimos que sería un buen tema para mi tesis doctoral. Y después, unos meses después, topé la cuarta versión en los fondos de la Biblioteca Pública de Nueva York. Topimos la cuarta versión. Así que, a ver. No me funciona el PowerPoint. A ver. Ya, sí, ya lo tenemos. Ancina, como dijimos, son 4 textos más 2 versiones. ¿Sí? El asolado en la isla era la versión que la encontramos la topimos en el consejo. Hay 2 el asolado en la isla. La segunda edición es la que tenías tú, Katia. Robinson o la miseria es el texto que lo topimos en Nueva York y la hermosa historia de Robinson o la miseria es la versión que yo tenía de la que te hablé durante nuestro café. Así que la versión más temprana se publicó en Braha Mesuleset o las 3 luces, en Salónico en 1881. Es muy curioso porque las obras en este libro aparecen una debajo de la otra. Y la historia de Robinson, titulada El asolado en la isla, se publicó en junto con Sefer Habrit, El río de la vida y Baal Teshuvah. Aquí podemos ver también la versión más tardía de Constantinopla, en la cual no aparece el río de la vida porque el editor, Levi Ben Nachmias, no consiguió los permisos para imprimir el río de la vida. Dice el editor y no autor, porque cuando comparamos las 2 versiones, vimos que se parecían muy mucho una a la otra. Aquí he preparado
algunos fragmentos. Hay uno, es la versión del Salónico. Tenemos todo su lasdrado y su chalichear le salió nada. Y en la versión de Constantinopla, en el mismo fragmento, leemos todo su lasdrado y su pena le salió nada. En otro fragmento, mis javericos, por seguro que se van a burlar de mí. Y en la de Constantinopla, mis amigos, por seguro que se van a burlar de mí. Y un fragmento más, a viajar en cabos de mundo y mares longes, y viajar en cabos de mundo y mares lejanas. Así que lo mirimos y decidimos que Leví Ben Nachmías fue el editor y no el autor, por esas diferencias tan chiquitas que descubrimos. También vimos que se habían eliminado algunos fragmentos, como por ejemplo aquí la nave parecía como una palla en riva a la mar y empezó la mar a jugar con la nave, que la tomó por juguete, que en veces la arrollaba y la subía a los cielos. Y en la versión de Constantinopla, lo que tenemos en negrita no aparece. Y otro fragmento con los topónimos, porque son también muy interesantes los topónimos. Y nos llevaron a nosotros cautivados a Jolit, puerto de naves en la tierra de Fez, y de ahí llevaron a toda la gente de nuestra nave presente para el rey. Y en la versión de Constantinopla, los topónimos no aparecen, los nombres de las ciudades fueron eliminadas. Y también otra cosa muy interesante es que desgraciadamente no sabemos cuál fue la final de la historia, porque las dos ediciones tienen solo 10 capítulos y escapan en el mismo momento de la historia, cuando se cumple el primer año de la estancia de Robinson en la isla desierta. Aunque en ambas ediciones topamos una nota de los autores que dice continuaremos, no conseguimos topar la continuación de la obra porque probablemente no se publicó. Probablemente no tenían paradas y no se publicó. Por desgracia, es una pena. Tengo que decir... Sí, Marta, me acordé de algo muy curioso también. Hablando de la obra Berajá Meshuleshet, que estaba en mi computadora, fue muy curioso porque yo me digitalicé esta obra porque yo estuve empezando sobre Sefer Abrit y habéis visto que allí está la primera obra en este libro tan curioso que tiene 4 obras, una debajo de la otra, como muy bien explicó Marta. Y por eso yo estaba empezando la primera obra. Ama sabía que la obra, la de debajo, es el Robinson Crusoe. Y ansina, una cosita te lleva a otra, como siempre en la vida, y así se pone todo mucho más interesante, ¿no, Marta? Sí. Y ahora cuéntanos lo que quisiste decir antes. Sí, ya vamos a volver. Sí. Porque quiero decir también, porque me parece muy, muy interesante esto, que estas versiones que los autores, el autor que fue Benveniste, Rafael Yitzhak Benveniste, no tradujo este texto de Robinson Sefardí, no lo tradujo del inglés, de la obra original de Daniel Defoe, sino del hebreo, de una versión hebrea titulada Sefer Qur'ani, de Yitzhak Ben Moshe Rumsh, que se publicó en Vilna unos años más pronto. Y
Y Marta, Y bueno, ¿tú qué nos contas? De Daniel Defoe, que lo escribió tantos siglos atrás en un país totalmente distinto. Y ahora tenemos estas 4 versiones en ladino, en todas las partes del Imperio Otomano, que sí, Constantinopla, Salónica, etcétera. ¿Y cómo lo hicieron estos trasladadores para hacer una versión que fuera interesante para el público lector sefaradí? ¿Cuál lo hicieron? pues judaizaron el texto. Los autores judaizaron el texto cuando comparimos estas dos versiones, El asolado en la isla de Benveniste con Sefer Curoni de Rums en hebreo, vimos que no había muchas diferencias, y las diferencias que topimos eran muy chicas. Y lo que llamó nuestra atención fue la judaización del texto, judaización de la trama. Y elegido un fragmento del texto de la traducción de Benveniste. En los puntos del reposo y el hogar me engleneaba con el durbín o me daba un poco en la harta del modo del caminar a las naves, que todo esto junto también los 3 libros santos de Torah, Nevi'im y Ketuvim, topí en la cámara del gran capitán. Y sí, ahora pueden ver también este fragmento de la versión original inglesa de Defoe, pues aquí vemos que aparece Bible y New Testament. Y en la versión judeo-española tenemos Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y otro ejemplo son las fechas. Yo prontí todos los menesteres para mi viaje al 3 Tishri, quisiendo decir que pasó 8 años de cuando viajé a la ciudad de Julal, que ahora me entré en la nave por viajar a Guinea. Y Defoe, en la versión original inglesa, tenemos otra fecha según el calendario georgiano. Y también una cosa muy interesante es que Benveniste en su traducción, inspirado en Rums, en el autor de la versión hebrea, insertó en su traducción un salmo que no viene de la Biblia. Lo sabemos por la estructura. Y hay que señalar que Benveniste conservó las rimas en su traducción, y el salmo es muy bonito. Mi alma, despértate, bendice a tu Dios gracioso, renova tus vidas cuando te despertas y abres tu ojo. Por oír a tu voz se acosta la presencia del Dios temeroso. Despértate, mi alma, que al Dios cantas y hablas hermoso. Y aquí pueden ver ese fragmento en la otra versión que también aparece, y en la versión hebrea. Me acuerdo, Marta, que esto fue una cosa tan maravillosa, tener un Robinson sefaradí que encima está diciendo un salmo tan hondo, tan profundo y bellísimo, una cosa que uno no se puede imaginar, ¿no? Daniel Defoe seguramente estaría muy sorprendido, ¿no? Sí, seguro, porque de ese salmo no aparece en la versión inglesa, lo añadieron los autores judíos, y sí, es muy bonito. Y Sí, y Benveniste lo lo tenemos tradujo de manera muy hermosa, ¿no? Eso quería decir, que lo tenemos tanto en hebreo por Rumsh, y después tenemos
una traducción al ladino de Benveniste muy original, ¿no? Y muy bella. Sí. Así que esto fue un gozo de los gozos. Y Marta, ¿y las otras versiones de Robinson, qué nos contas de ellas? Pues las otras dos versiones de Robinson Sefardí, pues las fraguó Ben-Zion Taragán. La primera versión fue publicada en Jerusalén y la segunda versión en Constantinopla. Quiero decir que las dos versiones de Taragán también son casi iguales y las diferencias que vimos eran muy chicas. Taragán probablemente quiso actualizar y ajustar la lengua para sus meldadores. Aquí podemos ver un fragmento. Solo tengo que mover este. No vos podéis imaginaros a la grande alegría que sentí en encontrando a ellos, que como se gusta la persona, encuentra su amigo que de muchos años no lo ve. Y en la segunda edición, en el mismo fragmento leemos, no vos podéis imaginaros a la grande alegría que sentí en encontrando a ellos, que como se gusta la persona, encuentra a su amigo que de muchos años no lo ve. Así que podemos ver que las diferencias son muy chiquitas y no tienen mucha importancia. Y otro fragmento, mis palabras hicieron fruto en sus corazones y todos a una boca sentenciaron de aprontar naves de todo modo de empleo y enviarlas a Génova. Y en el otro, en la segunda versión tenemos mis palabras hicieron fruto en sus corazones y todos a una boca sentenciaron de aprontar naves de todo modo de empleo y enviarlas. Así que un detalle solo. Y Marta, que no hay tenemos aquí la famosa Génova, que en el original debió de ser, ¿cuál es la ciudad de la que hablamos? Guinea. Guinea, eso es. Así salió este tema tan curioso que vemos que estos trasladadores sefardíes le daba exactamente igual si era Guinea o era Génova. Es decir, que el mapa europeo o de Latinoamérica no lo tuvieron muy presente, hay que decirlo, ¿no? Sí, porque hace un momento vimos me parece que lo vimos en un fragmento de Benveniste que se mencionó a Guinea y aquí tenemos a Génova, que también es una cosa muy curiosa. Y también quiero decir que todos los 4 textos se imprimieron en letras rashíes. Aquí podemos ver el primer párrafo de Robinson o la miseria de Taragán. Sí, esto es lo más importante, que Marta tuvo que meldar todas estas versiones en letras hebreas rashi, lo que podás ver aquí. Y Marta, yo quisiera saber, aunque ya lo sé, pero quiero que lo sepan nuestros oyentes, ¿cuáles son las diferencias entre la versión que nos hablaste antes y la de Taragán? Pues hay muchas cosas interesantes que se pueden topar cuando comparamos estas dos versiones, estos 4 textos. Macale señalar que la traducción de Taragán es una versión juvenil. Veamos la introducción escrita por Taragán, que no aparece en el texto original
inglés. Abajo pueden ver el texto original que empieza por I was born in the year, etcétera, mientras que la versión sefardí empieza con una introducción dirigida a los mancebicos. Muchos de vosotros, mis queridos meldadores, oiríais por seguro a mi nombre, y muchos de vosotros veríais también a mi forma con vestidos de cuero de cabrito, y a mi lado mi esclavo fiel, mi perro, mi gato, mi papagayo, y seguro tenéis gusto de saber mi historia, y ahora me topo delante de vosotros por contaros a mi historia, y espero que deprenderéis de ella muchas cosas buenas. Yo de mi chiquez no oí en voz de mis genitores, y no escuché a sus consejos, y por esto pasaron sobre mi cabeza muchos males, y yo vos rogo de parar mientes bien en mis palabras. Y después ya tenemos lo de yo nací en el año 1631 en la ciudad de York. Mi padre prosperó en sus hechos, fin que alcanzó mucho oro en paga de su pena. A la su vejez dejó todos sus tratos y quiso vivir vida reposada. 3 hijos le nacieron y yo el chico de todos, mas desgraciadamente todos nosotros fuimos nacidos por ansia a él. Es una introducción, sí, muy bonita y ya se ve cuál era su objetivo. Que era para educar a los mancebicos, que hay que escuchar a los genitores. Pero no solo la introducción es tan interesante y también tan diferente de la versión original, sino que también el fin de la historia, porque como leemos en la versión de Tarragán, y la poca moneda que truje con mí y 200 liras esterlinas que me dio el patrón de la nave por mi paga, me fue bastante por mantenerme yo y Viernes, mi compañero, y mi alma aborreció de viajar más. Es decir, el Robinson Sefardí ya no decide no viajar más. Mientras que el Robinson de Defoe, de la versión original, como podemos ver en este fragmento, se casó, tuvo hijos y continuó viajando. Así que aquí tenemos otra diferencia y otro fragmento que nos confirma la intención de Tarragán de educar a los mancebicos. Y Marta, me acuerdo que también al fin del libro, ¿no? Había unos textitos para meldar para mancebicas también o algo así, ¿no? Sí, en la segunda versión, en la de Constantinopla, topimos al final 3 textos muy cortos, también que eran para cómo comportarse bien, consejos para las mancebicas, un cuento sobre un joven soldado que sirvió a un rey alemán. Así que, sí, también que cuentos se nota, de instrucción. Ya, se cuenta esta nota didáctica, ético-moral, que era la intención de Tarragán, que es un autor que era también profesor, ¿no? De hebreo en la diáspora, es decir, que Sí, tenía muy claro Egipto, que sí. en Egipto, sí, que tenía muy claro que tiene que transmitir los valores judaicos a los mancebos sefaradíes viviendo en la diáspora sefardí. Muy interesante. ¿Y qué más nos puedes contar
de esta versión de Taragán? ¿Fue también sefardizado, judaizado? Supongo que sí. Sí, efectivamente, que todos, o sea, los dos autores sefardíes tenían esta intención de educar a los mansevicos. Benveniste no solo a los mansevicos, sino a todos sus meldadores, pero la versión de Taragán también fue judaizada. Y aquí tenemos unos ejemplos muy interesantes, como por ejemplo, me fui por esculcar a la Isra. En todo lugar que caminaba era lleno de árboles de fruto y rosas frescas. Papagayos miles y milarias daban sus hermosas voces con cantar de entre aquellas ramas. Yo caminaba solo y justo de ver toda esta vista hermosa. Me parecía como Adam Harishon, que estaba en el paraíso antes que tuviera mujer. Es muy bonito este fragmento. Sí, sí, me acuerdo que nos reíamos mucho, mucho. Sí, Precioso. porque la verdad es que tuvimos mucho mazal, ¿no? Con estos textos tan interesantes y tan bonitos, porque la cosa puede educar a los meldadores, pero de manera tan bonita, con unos textos tan divertidos, tan bonitos. Y en otro fragmento, por ejemplo, vemos que se trataba también de no solo de portarse bien, pero también de celebrar las fiestas y, por supuesto, el Sabbat. Como vemos en este fragmento, busqué un árbol y empecé a cabalgar sobre él. En 30 de septiembre de 1656 entró Robinson en la dita isla y abajo cavalcaba cada tarde día por día, nombre del día de la semana y el día de Shabbat y el día de primo de mes con letras grandes. En esta regla podía saber la cuenta de los días. Katia, ¿tú ves cómo termina? Porque yo no lo veo, Sí, veo en regla, los días en regla, y holgaba en el día que holgan en él la gente poblada y pascuaba junto con ellos en sus pascuas. Quiere decir, tenemos Shabbat, tenemos Rosh Hodesh, tenemos las fiestas importantes judías, Sí. y es una cosa maravillosa, ¿sí? Sí, sí, sí. Y Marta, Vale. ¿sí? ¿Tenemos más Sí. ejemplos? No, más de No. judaización Ok. ya no tenemos. Y vemos también ahora en estos textitos que la lengua es muy curiosa también, la lengua judeo-española. ¿Nos puedes decir qué pasa con los verbos hebreos, turcos, etcétera? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, porque como decimos que esos textos se habían traducido, trasladado del hebreo, pues tuvimos muchos verbos hebreos insertados en el texto, intercalados en el texto, sin ningún comentario. Había muy pocas glosas y esos verbos hebreos estaban relacionados con lo religioso, como Baruch Hu, Gan Eden, Goral, Hasbe Shalom, Nedavá, Shabbatot, etc. Los meses, porque decimos que las fechas se decían según el calendario judío. Los puntos cardinales, Darom, Marav, Zafón, también en hebreo. Algunos animales aparecen en las versiones sefardíes de Robinson Crusoe, como Arnevet, Behemá, Chayá, Leviatán también, Reem, también aparecen. Y también otras palabras que fue muy difícil clasificar estos verbos y son como aravá, javericos, meagá,
verbos muy diferentes. Y también topimos construcciones híbridas, como por ejemplo meter haftaja. Ahora no veo la otra, porque tengo la barra de Zoom. Vale, ya la... Tener safek, sí. Sí, tener safek, sí, Meter haftaja, y meter quiere decir haftaja, confiar. sí, tener atzlajá también, sí, que había varias construcciones híbridas. Ahí, ahora no se quiere cambiar, no quiere seguir. Tenemos que echar un salmo o algo para que se Sí, mueva. sí, probablemente. O lo voy a hacer una vez más, de nuevo, a ver si ahora No sé. bloqueado, no sé por qué. Sí, lo decimos. Lo voy a hacer Intentamos de nuevo. Está de buena. nuevo. Ujú. Así lo vemos. Ahora sí que Sí, eso. lo voy a mover. Ujú. Sí, Abajo. hebreos, sí. Sí, tenemos esos verbos hebreos. Y también lo que nos sorprendió mucho fueron las locuciones hebreas que fueron trasladadas literalmente, o sea, verbo por verbo del hebreo. Aquí tenemos una locución clásica, hijo de hombre, que en las traducciones de Robinson Crusoe también aparece. Y como podemos ver, y tú, hijo de hombre, que sos yerme y gusano, tienes el soberbio y el coraje por meter mancura en sus caminos. Es un fragmento también muy bonito de la traducción de Benveniste. Y en la traducción de Tarragán también aparece esa locución hijo de hombre. Cuánto nada son los pensarios del hijo de hombre, cuánto mentirosos son. Topimos también locuciones no tan frecuentes, como por ejemplo corteza de espíritu. Como podemos ver, que quiere decir impaciencia. Y me tomé con mí por la corteza de mi espíritu y la mancura de creer en el Dios Baruch. Eso es de Benveniste, porque en las traducciones de Benveniste más locuciones topimos, que era un texto muy poético, mucho más porque como la traducción de Tarragán fue una traducción para los mansebicos, una versión juvenil, pues la lengua también era más sencilla, más simple. Y también porque Marta ¿te acordás que Benveniste también fue un rabino que escribió también obras religiosas como el comentario a Am Loes de Ruth, me parece? Entonces su capacidad mental como líder espiritual sefaradí estaba siempre entre el original hebreo, las obras religiosas en hebreo, y un poco la recreación, traslado suyo, adaptación a la lengua vernácula, el judeo-español, ¿no? Y en Sí. esos ejemplos a veces nos costó mucho encontrar estas conexiones, ¿no? Porque no son tan obvias, es decir, no es fácil. Marta, tengo que decir como su madre académica que ha hecho un labor
muy profundo, muy exacto y que es muy importante para la literatura judeo-española. Fue Así que, cola difícil. capot, ya. Merci mucho, querida Katia. Fue difícil porque también el estilo de la versión hebrea de Rums también era bastante complicado porque nosotras lo meldimos en la introducción de la versión hebrea de Rums, que él decía que él quería educar a a los meldadores con un texto muy bonito, un texto poético, un texto de calidad. Que así de este modo quería educar a sus meldadores y por eso topimos también otras locuciones como en tiempos longes, que es también leitim rechukot en hebreo, que es a veces, y acostar oreja, que es escuchar. Aquí tenemos, por ejemplo, y no acosti oreja a sus castiguerios y a sus lloras. Pero es un ejemplo de la versión de Taragán. Y claro, tenemos esta locución, este clásico sefardito por gracia en los ojos de alguno y también aparece en las traducciones sefardíes de Robinson Crusoe. Pues de esos elementos hebreos, pues sería lo más importante. Yo quiero decir que Marta escribió ya varios artículos que podés ya meldar, que ya está más en ejemplos y más cositas interesantes. Entonces, Marta, aquí están artículos publicados, algunos de los más interesantes, por ejemplo, El asolado en la isla, Huellas de la lengua hebrea en una adaptación sefardí de Robinson Crusoe. Este está en español. Tenemos también La hermosa historia de Robinson o la miseria, Sephardi versions of Robinson Crusoe en inglés, para los que queráis meldar en inglés. Y también lo que Marta hizo antes con la profesora Linde sobre Gulliver en el país de los sefardíes, algunas observaciones acerca de los dos viajes de Gulliver de Alexander Ben Ghiat, que también es interesantísimo. Y también tenemos artículos que van a publicarse muy presto, que son ecos ashkenazíes en las versiones sefardíes de Robinson Crusoe, que este año lo podremos meldar. Y también otro artículo para la revista Meldar, La locura atada en el corazón del mozo, acerca de la actitud didáctico-moralista de los autores sefardíes de Robinson Crusoe, que también dijimos alguna cosita hoy. Sí, Y no sé, ahora, Katia, si tú te acuerdas, pero eso sí que tiene su continuación en el texto de Benveniste, que solo con la vara de castigerios sí, se puede sí. eliminar esa locura. Sí, me acuerdo porque es el castigo, ¿no? El Sí. moral y sí, son cositas interesantes. Bien, yo tengo que demandarte cuándo veremos un libro de todas estas versiones. ¿Qué pasará con la tesis doctoral? ¿La vamos a ver como un libro o no? Sí, la vamos a ver. También se va a publicar presto. Y ya tengo las paras de la Universidad de Varsovia. Lo estoy ultimando ahora la edición y estoy con las cositas técnicas ahora y sí, presto se va a publicar también. Qué buen Javier. Esto lo estamos deseando tener en nuestras manos. Bravo, como dice Rachel, yo también me emociono. Y para ir escapando, porque poco a poco nos van a echar del programa, me parece, quiero saber un poco lo que estás haciendo ahora. ¿Qué proyectos actuales tienes para tu próximo futuro? A ver.
Pues yo continúo estudiando, investigando textos sefardíes y ahora estoy ultimando un artículo sobre la versión judeo-española de una leyenda polaca sobre Esterka, que es una figura muy famosa en Polonia, es la legendaria amante judía de uno de los reyes polacos, del rey Casimiro el Grande. Y esta leyenda, como dice, no solo es muy popular en Polonia, pero también en la literatura askenazí en Yiddish. Johannes Meruk escribió un libro sobre sobre Esterka en la literatura polaca y la judía en Yiddish. Y descubrí primero la edición de Sheresli, que resultó que fue una traducción también del hebreo, y cuando yo miré, cuando lo vi que era una traducción del hebreo, pero de Rumsch, del autor del Robinson Crusoe en hebreo, pues me sorprendí mucho y me dice que era como una señal que tenía que dedicarme a estudiar este texto, porque también es un texto muy bonito y en agosto, sí, el año pasado, en agosto descubrí la versión anterior, la primera versión, que es la versión Esther Hashnia, que tiene el título hebreo, aunque el texto está escrito en judeo-español, pero tiene el título hebreo, y el autor de la primera versión fue David Yitzhak Saadi. Y la edición de Sheresli es una edición simplificada, más corta de ese texto. Merci mucho, Marta. Es que siempre me place sentir de nuevo sobre esos textos judeo-españoles tan interesantes y tan poco conocidos. Y espero que con este programa podamos compartirlo con los oyentes y con los demás que estén interesados, y también de ver todas estas relaciones de un autor hebreo como Rumsch, cómo influyó la literatura judeo-española, y también desde un punto de vista de investigadores de hoy, de literatura, tenemos que hacer conexión entre nosotros, ¿no? Nosotros ver qué pasa con Rumsch, qué pasa con ladino, qué pasa con versiones en Yiddish. Quiero decir que esto no se acaba nunca. Eso es lo más maravilloso que hay. Merci mucho, Marta. Merci mucho a todos. Toda raba, dziękuję bardzo. Y ahora tenemos Voy que así topar a parar. Kenan, sí. Merci mucho, Marta. Merci mucho, Katia. Fue realmente un programa muy interesante. Ahora vamos a dar unos saludos que tenemos aquí. También creo que hay varias demandas. Déjame ver. Ok, Bárbara Estrada dice saludos de Ciudad de México. Miriam nos escribe y dice buenos días y buena semana a todos que nos encontramos en este interesante encuentro. Silvia Al-Hadef dice shalom, buenos días a todos desde Ashdod, Israel. Nelson Adrián Toro Quintero dice shalom para vosas, todas y todos en este día de Al-Had, que todo lo topes bueno en el camino.
Zali Levi nos manda saludos desde Estambul. Miriam demanda si pueden topar estos textos en Solitreo en línea. Sí, no estamos oyendo. Sí, Me parece que no. ¿no? Puede ser que puedes partajar, si alguno te puede contactar, puedes O partajar. todavía no lo descubrimos, ¿no? Okay. No, ama, yo creo que en Solitreo que no quiso decir en Solitreo, quiso decir en Rashi, quizás. Puede ser. Porque los textos, como Marta explicó bien, algunos de los textos, la de Public Library y la del CSIC, están ya en online, lo podéis usar, ¿sí? Quizás Marta puede poner los links o lo que sea. Hay dos textos que se pueden partir. Eso, Miriam, muy bien, Rashi, entonces tuve razón, bien, gracias. Sí, la del CSIC, y eso es lo bueno que vemos, y aquí respondo yo, Marta, eso es lo bueno lo que nos pasó durante la pandemia, que muchos textos judeo-españoles se pusieron en línea. Entonces, en el Consejo Superior lo que hicieron es un programa Simurg, y allí metieron todos los textos rashíes que podemos, eso, si alguien va CSIC, CCIC, Simurg y topa Robinson Crusoe o algo así, puede topar este texto, que uno de los textos que habló Marta. Y cuando Marta pidió en la Public Library of New York, también creo que lo pusieron en línea, Marta, o me acuerdo bien. Eso es. Muchas gracias. Rachel Amado Bortnik nos escriba, muchas gracias Katia y Marta, muy interesante lo que nos presentaste. Hijo de hombre será traducción de Ben Adam, exactamente. Más una demanda de Nelson, una demanda para vosotras, ¿dónde puedo topar los textos de los dos traslados de Robinson Crusoe al judeo español? Debe ser la misma respuesta. Y en el libro también, después, cuando Marta escriba el libro. Eso. Sí, estamos esperando. Rachel Amado Bortnik demanda si nos puedes decir un poco de las influencias ashkenazís. Y después, bravo. Nelson dice felicitaciones. Me resultó muy innovador y interesante. Saludos desde Uruguay, dice Rosa Pereira. ¿Dónde podemos consultar los trabajos académicos y literatura de Doña Marta? Demanda Nelson. Creo que si topas en Google, puedes toparlo, o en Google Scholar. Sí, ¿es justo, Marta? Sí, y también en Academia Edu. Sí. René Martin nos escribe, bravo Marta y reushita buena en tu laboro. Saludos desde el país de Gales. Joseph Tari, un encuentro diamantado. Betty Estrada, saludos de Ciudad de México. Más un mensaje de Nelson. Muchas gracias, mucho interesante el encuentro del día de Al-Had. Que Mosodio mos tenga sanos y regios, libres de todo mal y hazinura. Rosh Hodesh y semanada buena y dulce. Shalom. Y tenemos un último comentario de Bully Hazan. Todo muy interesante y claro. Muchas gracias desde Natania. Ahora voy a partajar mi ecrán para vos mostrar el slideshow antes de escapar. Merci mucho, Katia, merci mucho, Marta. Realmente fue muy interesante lo que nos contaste. La semana que viene vamos a tener más un encuentro de Al-Had. Creo que va a ser el número 114. Y la tema va a ser la poesía de Andrés. Nuestro balabai va a ser Dr. Carlos Yebra López y nuestro musafir va a ser Andrés Piña. Si no tienes tiempo de ver los encuentros de Al-Had al vivo, puedes topar todos los encuentros de Al-Had y muchos otros vídeos y muchas otras cosas muy interesantes en nuestro sitio de web esefarad.com/tv o en nuestro canal de YouTube, youtube.com/esefarad. Si quieres dar vuestro ayudo,
para el Centro Sefarad y para los encuentros de Al-Had. Puedes hacer un donativo, un dono en nuestro sitio de web, sefarad.com/encuentros. Y semana de buena. Muchas gracias. Merci mucho a todos. Al vernos en la próxima semana.